Si usted es mayor de 18 años, no está pensionado, está trabajando como empleado o como independiente y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer pronto para poderse pensionar, le recomiendo que vea este video y se lo envíe a sus familiares, amigos, pareja, a su papá, a su abuelo, a quien quiera, porque realmente lo que está pasando con la reforma pensional es urgente que lo sepamos todos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. ¡Vamos! El pasado 3 de octubre salió el decreto 1225, donde se establecen las primeras líneas y reglamentaciones para la reforma pensional del 2025. Y muchas personas desconocen la importancia de este decreto. Lo primero que tenemos que aclarar es que las condiciones de pensión de la edad de pensión no cambiaron. Para mujeres sigue siendo 57 años y para hombres 62 años. Para los hombres necesitamos reportar 1.300 semanas y para mujeres necesitan reportar por lo menos 1.000 semanas. Esto ya genera un cambio para las personas que se encontraban en el régimen privado. Recuerda que va a haber un régimen de transición que ya te mencionaré a continuación. Y es que antes debes entender que la reforma trae 4 pilares. El primer pilar es el pilar solidario, enfocado en aquellas personas en pobreza extrema, puntajes por debajo de C en el Sisbén y que realmente tengan menos prácticamente 300 semanas cotizadas. En este caso, estas personas van a recibir una ayuda, un subsidio de aproximadamente 224,000 pesos. Obviamente este valor se irá ajustando cada año con la inflación y el valor del salario mínimo. Las personas que sí tengan entre 300 y que no logren cumplir los requisitos de pensión van a quedar en el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo. Estas personas van a recibir un beneficio económico aproximadamente entre un 30 hasta un 80% del salario mínimo. Esto está enfocado principalmente, como lo mencioné, a personas que lastimosamente no logran cumplir las semanas de cotización en la edad correspondiente. Como lo mencioné, para las mujeres va a ser 1.000 semanas y para los hombres 1.300 semanas. Si tú llegas a los 56 años y eres mujer y tienes menos de las 1.000 semanas, pues en este caso entrarías en el pilar semicontributivo, aunque hay la posibilidad de hacer una pensión anticipada y seguir pagando la pensión para aquellas personas que les faltan muy pocas semanas. Y el tercer pilar es tal vez el más importante porque ahí es donde entra la gran cantidad de la población, que es el pilar contributivo. Y recuerda que hasta el momento tenemos 2 sistemas pensionales prácticamente. El público manejado por Colpensiones y el privado manejado por las administradoras de fondos de pensiones AFPs, que son 4. Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia. En este momento tú solamente perteneces a uno de ellos si estás cotizando hoy, ya sea como independiente o como empleado. En estos casos, el régimen de contribución va a cambiar esto. Vas a pertenecer a 2 sistemas dependiendo tu salario. ¿Y cómo es esto? Si tú ganas menos de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a hoy es aproximadamente 2.990.000 pesos, pues vas a pertenecer al régimen público, es decir, el administrado por Colpensiones. Pero si tú ganas, así sea, un peso más después de esos 2.3 salarios mínimos, vas a pertenecer a ambos sistemas, a Colpensiones y a un sistema privado. Y aquí es donde la gran mayoría de personas no tenían ni idea y no tienen ni idea de cómo esto los va a afectar. Y es que si tú eres un empleado, por ejemplo, que a hoy gana 5, 6, 10, 15 millones de pesos, vas a tener que tener 2 sistemas, el público y el privado. Y tienes que empezar a tomar decisiones desde ya. Y el cuarto pilar es el ahorro individual. Es para aquellas personas que principalmente quieran tener recursos adicionales, que los pongan a invertir, que los pongan en fondos privados, que los pongan en fondos de pensiones voluntarias, que los pongan en fondos de inversión colectiva administrados por diferentes tipos de instituciones. Esto es principalmente como lo que conocemos hoy, justamente ese ahorro adicional, esa forma de tener unos recursos adicionales para el momento de tu pensión. Y algo que se puso en marcha es la fecha de inicio de la reforma. Y es desde el 1 de julio del 2025 arranca la reforma de Petro de las pensiones. Pero como te lo comenté, hay un régimen de transición. ¿En qué consiste este régimen? Si tú cumples las condiciones del régimen, vas a quedar con el sistema pensional anterior.
Si tú no cumples ese régimen, vas a quedar con el sistema pensional que entra en vigencia en el 2025. Entonces, muy claro y anota de una vez. Si eres mujer y tienes menos de 750 semanas para el 30 de junio del 2025, vas a quedar con el sistema pensional nuevo. Y si eres hombre y tienes 900 semanas para el 30 de junio del 2025, vas a quedar con el sistema nuevo. En el caso en que tengas más de 750 semanas para mujer o de 900 semanas para hombre, vas a quedar con el régimen anterior. Y por eso es supremamente importante que conozcas cómo el decreto que te mencioné está cambiando las reglas de juego. Y si no tienes claro esta información, anótalas y compártelas ya mismo con aquel familiar que tiene la posibilidad de pensionarse con el régimen nuevo o anterior. Y es que lo primero que debes tener presente es que para el 30 de junio del 2025 debes tener claras tus semanas, registradas, validadas por tu sistema o por tu fondo de pensiones que estés manejando actualmente. Y si esto no pasa, ¿qué va a ocurrir? Pues en este caso podrías perder la oportunidad de quedarte con el régimen anterior, que eso sí debes evaluar si es lo más conveniente para ti. Y para esto es importante que verifiques la posibilidad de registrar y validar semanas que, por ejemplo, no se encuentren en tu reporte de historia laboral. Para esto es importante que, si por ejemplo, hace 2, 3 años, 10, 15, 20 años, trabajaste y que en tu historia laboral no aparecen esas semanas, tú puedes pagarlas, reconocerlas. Sin embargo, el decreto nos cambió las reglas del juego con respecto al pago. Y es que el decreto indica que ahora, para poder reconocer semanas anteriores, debes tener en cuenta el ingreso promedio ponderado de tu historia laboral. No solamente, por ejemplo, si tú dejaste de cotizar en el 2010, el salario mínimo del 2010, sino el salario que tú has estado recibiendo durante los últimos años. Esto obviamente generó un incremento muy alto en las personas que estaban deseando reconocer las semanas para quedarse en el régimen anterior, en el sistema pensional anterior. Entonces, este cálculo actuarial debes revisarlo muy pronto con tu fondo de pensiones para que verifiques si vale la pena quedarte con las semanas que tienes actualmente o realmente deberías pagar lo que te hace falta. Ten presente que como tú estás demorado en realizar ese pago, el cálculo no solamente incluye el ingreso promedio ponderado, sino que te va a generar una multa que está pegado a la tasa de usura. Por lo tanto, prepara muy bien el bolsillo si es tu caso. Y ojo, porque he escuchado que muchas personas están recomendando que se registren las semanas a la loca para que te quedes en el sistema anterior. Y es que hay una entidad que es la UGPP que se va a encargar de revisar y auditar que lo que tú estés diciendo y pagando sea real. Por eso ten mucho cuidado y habla siempre con la verdad, asesórate muy bien, busca una persona que te ayude con esta información, preferiblemente busca tu fondo de pensiones, ya sea Colpensiones o los fondos privados, para que verifiques si realmente tú puedes llegar a aplicar a estos beneficios de pagar lo que no tienes registrado y que de una u otra forma puedas quedarte en el sistema anterior si es así lo que te conviene. Recuerda utilizar siempre la doble asesoría. Lo otro que nos informó ya esta reforma y los cambios con el decreto es que la entidad que va a administrar los recursos de las pensiones de los colombianos desde la nueva reforma va a ser el Banco de la República a través de un fondo administrado de pensiones. Y para los que se están preguntando quién va a tomar las decisiones, pues va a ser un comité técnico donde vamos a tener personas del gobierno de diferentes ministerios y personas asignadas por el presidente de la República y por el Banco de la República. Recuerda que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas porque ya estamos cerca de llegar a los 50,000 suscriptores. ¿Y por qué no le estás enviando este video a tus familiares y amigos? Todo mundo merece tener educación financiera y mejorar sus finanzas personales y tu ayuda es fundamental. Ayudemos realmente a que hagamos un país diferente y mucho más educado financieramente. Por eso te invito a que te suscribas, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y quiero que anotes esta fecha en tu cuaderno, en tu celular, se la envíes al grupo de WhatsApp de tu familia. 16 de enero del 2025. Esa es la fecha en la cual tú deberías tener seleccionado tu nuevo administrador de pensiones. Y es que hasta el nombre cambió. Se llama ahora Administradora Componente Complementario de Ahorro Individual, ASAI. Yo no sé si se llamará ASAI o ACAI, no sé cómo lo vayamos a llamar. Para mí eso suena como una cediña del portugués, ASAI. En este caso, estas serán las nuevas entidades que tú tienes que seleccionar para que administre tus recursos.
Y es que, ¿qué pasa si yo no selecciono mi azaí? Pues la UGPP, la misma entidad que te digo que va a validar que tú hagas las cosas correctamente, lo va a hacer por ti. Y ahí sí, yo sé que muchas personas han criticado y han dicho, ay, pero es que porque otros van a administrar mi plata, pues pon acción tú mismo y selecciona pronto tu azaí. En este momento se dicen que van a ser las 4 administradoras de fondos de pensiones, que son Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia, las primeras. Sin embargo, van a haber otras entidades que van a poder participar como administradoras de estos recursos. Entonces, a poner acción y analiza cuál es la mejor azaí para ti. Recuerda que estas empresas van a encargarse de administrar los recursos de aquellas personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo tanto, si tú a hoy ganas 4 millones de pesos, deberías estar ya buscando y mirando cuál va a ser tu administradora para tus pensiones adicionales. Y es que, como te lo acabé de mencionar, si estás en el régimen contributivo y ganas más de 2.3 salarios mínimos, vas a tener 2 administradoras. Vas a estar en Colpensiones hasta 2.3 salarios y el restante, el dinero adicional, va a ser administrado por esta azaí. Aquí una recomendación: busca y analiza de acuerdo a la rentabilidad, a tu nivel de riesgo, a tu edad, a tu nivel de ingresos. Por eso es importante, como lo he mencionado, la doble asesoría. Busca en Colpensiones, busca en las demás administradoras para que tomes una buena decisión. Pero aquí una aclaración: si ganas más de 2.3 salarios mínimos, no te puedes quedar solamente en Colpensiones. Tienes que seleccionar obligatoriamente tu azaí. Por lo tanto, para quien no aplica esta fecha, para aquellas personas que no ganan más de 2.3 salarios mínimos, ellos sí, solo sí van a estar en Colpensiones y no tienen que seleccionar ningún tipo de fondo adicional. Brian, ¿y qué pasaría si yo no escojo mi azaí? Ya me dijiste que UGPP se encargaría, pero ¿cómo harían eso? Pues de una forma aleatoria, ¿sí? Yo me imagino que van a poner ahí a alguien en un Excel a poner los números de cédula de las personas y hacer un aleatorio ahí, y el que cayó en el azaí 1, 2, 3 o 4, ahí quedó tu dinero. ¿Y se podrá cambiar después el azaí? La respuesta es que sí, lo podrás hacer 6 meses después. Es decir, 6 meses después del 1 de julio del 2025. Entonces, a mí me parece realmente increíble que nadie sepa este tipo de cosas. Tienes que tomar decisiones muy pronto. Por eso te dejaré una serie de tareas para que lo hagas ya mismo. La primera es: contacta a tu fondo de pensiones voluntarias u obligatorias para que definan qué es lo mejor para ti. Si, por ejemplo, a hoy, como te lo mencioné, no has registrado algunas semanas, hagan los cálculos y verifiquen cuánto dinero tendrías que pagar y si vale la pena quedarte en el régimen anterior o en el régimen nuevo. Segundo, empieza una revisión de tu historia laboral. Descarga ese reporte y empieza a chequear cada uno de los elementos de tu historia laboral. Ojo, de acuerdo a los cálculos, más o menos las personas que van a entrar en el régimen de transición son personas que pueden estar entre 35 a 45 años más o menos. Personas que usualmente ya han trabajado un poco más de unos 15 años, ya estas personas pueden estar en el régimen de transición, es decir, entrarían en el régimen anterior. Los que tengan menos de esos 15 años aproximadamente van a entrar en el sistema nuevo. Y lo que debes hacer en esa historia laboral es revisar lo siguiente. Primero, ¿cuántas semanas tienes a hoy? Contabiliza cuántas semanas te harían falta para el 30 de junio del 2025 y cuenta si puedes cumplir las 900 semanas para hombres o las 750 semanas para mujeres. Posteriormente, empieza a revisar cada uno de los años de tu historia laboral. Revisa la empresa, revisa el salario o ingreso base de cotización, revisa tus datos personales. Ustedes no lo pueden creer, pero hay gente que se le demora la pensión porque nunca revisaron su información laboral y, por ejemplo, su nombre estaba mal escrito, su número de cédula no era el correcto o su fecha de nacimiento tampoco estaba bien. ¿Y esto qué pasa? Pues hay que empezar a generar procesos, demoras, demandas, tutelas y mucho más. Entonces, evítate eso desde ya. Revisa bien que tu edad esté bien, tu fecha de nacimiento, tus nombres completos, cada uno de los meses, de los años que has trabajado, que esté muy bien. Entonces es una tarea que tienes que realizar lo más pronto posible. Y algo que les tengo que avisar, y sé que no es una muy buena noticia, es, ojo, la pensión no alcanza, señores.
Si usted está pensando que va a vivir con la pensión, le tengo unas muy malas noticias. Lo primero, de acuerdo a las últimas estadísticas poblacionales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es que estamos teniendo menos hijos. ¿Y esto qué implica? Pues que en unos años no va a haber jóvenes que puedan soportar las pensiones. Por lo tanto, es muy posible que en 20 o 30 años toque hacer una reforma pensional adicional donde las personas o tengan que trabajar más tiempo, ya no van a ser 62 años para hombres, sino 65, 67, 70 años, y adicionalmente que de pronto los montos de pensión tengan que reducirse mucho más. Entonces, tienes que preparar muy bien tu bolsillo. Recuerda que para eso yo te tengo una invitación y es que en el primer comentario tenemos una plantilla de finanzas personales para organizar nuestro dinero, arrancar a ahorrar, arrancar a invertir desde ya. Por eso recuerda que la tengo con un descuento súper especial. Simplemente ingresa al primer comentario fijado y adquiere la plantilla. Lo siguiente que debes tener presente es empieza a invertir desde ya. Empieza planes de ahorro programados, empieza a hacer inversiones en finca raíz, en acciones, en el producto que tú quieras. Recuerda que aquí esto no es una asesoría de inversión ni mucho menos. Pero si no tomas acción desde ya, va a ser peor. No esperes cuando tengas 50, 55, 60 años a tomar acciones sobre tu bolsillo porque ya te das cuenta de que la pensión no era lo que tú esperabas. Entonces, importante, arranca desde ya. Y una recomendación final, cuida tu salud. No hay nada más costoso que un viejo con mala salud. Sí, eso te lo digo. Busca a alguien que tenga problemas de salud después de los 60 años y la medicina y los tratamientos sí que eso que vale plata. Entonces, lo mejor es que desde hoy te cuides. Cuida tu salud y cuida tu bolsillo. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo muy pronto. Chao, chao.